La justicia declara inocentes a 4 policías antes condenados por intento de magnicidio en la persona del expresidente Correa, el 30 de septiembre del 2010. Se realiza el segundo debate de las reformas tributarias. El oficialismo aún no consigue los votos para su aprobación. El Consejo de Administración de la Asamblea da paso a tramitar el juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaín, y 4 consejeros electorales. Según el Ministerio de Salud, se duplicaron los contagios con COVID-19. Incluso, tras 4 meses, se vuelve a tener lista de espera por una cama en los hospitales. 11 casas destruidas y varias hectáreas de cultivos afectadas tras el deslizamiento de tierra en Timampiro, provincia de Imbabura. La policía investiga el hallazgo de un cuerpo de un recién nacido que fue abandonado en un botadero de basura en el sur de Guayaquil. Informe especial. El aeropuerto de Santa Rosa en El Oro, aún subutilizado y operando a pérdida tras 11 años de su inauguración. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Televistazo. En las noticias de hoy les contamos que 11 años después de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, la Corte Nacional de Justicia declara inocentes a 4 ex policías sentenciados por intento de magnicidio en la persona del expresidente Rafael Correa. Los 4 policías estuvieron más de 5 años en prisión y nunca aceptaron el indulto. Simplemente se declaraban inocentes. Hubo emoción y lágrimas al conocerse el fallo, como nos cuenta Jacqueline Rodas. Vamos, inocentes al fin, vamos. Nunca más. Es el momento en que el Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia declara inocentes a 4 ex policías que en 2014 fueron sentenciados a 12 años de prisión por tentativa de magnicidio al expresidente Rafael Correa. Así, salieron a contar la noticia a sus familiares que ansiosos esperaban en la entrada. Los ex policías estuvieron más de 5 años en la cárcel. Prefirieron pagar la pena antes que pedir perdón al expresidente y aceptar el indulto ofrecido. Gracias, papito Dios, tanto sufrimiento. ¿Por qué me hicieron tanto daño? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca más el totalitarismo, el autoritarismo debe llegar y ensañarse contra la gente del pueblo, la gente de abajo, los mandantes definitivamente. Me siento muy feliz en la vida porque es como volver a nacer después de tanto daño que me hicieron a mí, a mis compañeros y a nuestras familias, que acabaron con todo. Uno de los jueces consideró que no se configuró el delito de tentativa de magnicidio, mientras los otros 2 magistrados revisaron pruebas nuevas y determinaron que hace 7 años, el 7º Tribunal Penal de Pichincha los condenó injustamente al declararlos culpables de atentar en contra de Rafael Correa cuando los sacaban del hospital de la policía en medio de una balacera el 30 de septiembre de 2010. Por el momento, Luis Guanotasic, Giovanni Lazo, Eduardo Mullo y Jesús Getacama asimilan el fallo. No quieren pensar en demandas al Estado o pedir reparación. Ya lo analizarán más adelante. Se inició el segundo debate de la reforma tributaria en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aunque el oficialismo es optimista de conseguir los votos necesarios, otras bancadas han mostrado cuestionamientos que van especialmente a los impuestos y que aseguran afectarían a la clase media. Patricio Díaz nos informa. El segundo y definitivo debate de la reforma tributaria se inició con críticas a la propuesta, especialmente sobre la base desde la cual se incrementará el impuesto a la renta. Las personas que ganan más de $2.600. No hay reactivación económica sin la clase media. Eso tiene que entender el gobierno nacional.
Tampoco les convence el reducir el límite de los montos deducibles. Y cuando el mesero pregunte, consumidor final o con datos, no haya ningún tipo de incentivo para pedir factura. La poca cultura tributaria en este país, al garete, señores asambleístas. Sobre el impuesto al patrimonio de las empresas, las críticas van en torno a que el tener bienes o tierras no significa liquidez, ni siquiera tener ventas. Muchas veces los ganaderos tienen que botar la leche porque no hay quien les compre ni quien les pague. Y entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que vender no las vacas o la hacienda o las vacas también o los terrenos para pagar los impuestos o endeudarse para pagar los impuestos. El correísmo dice que se tiene que especificar bien a quienes solicitar aportes. Los supermercados ganaron en la pandemia. Los bancos ganaron en la pandemia. Pues yo creo que ahora deberían ellos de contribuir. Ellos presentaron un informe de minoría y esperan se trate si no se obtienen los 70 votos para aprobar el proyecto del oficialismo. En Pachacutic manifiestan que si no hay cambios, podrían adherirse a UNES o ser incluso más radicales. Caso contrario, nosotros tendríamos que plantear ya el archivo del proyecto de ley y pedirle al presidente que mande otro con las observaciones que se ha hecho el día de hoy. Y en medio de todo esto, el oficialismo es optimista, aseguran que hay tiempo para conciliar, pues el viernes sería la votación. Todavía tenemos unas cuantas horas más, no mucho. Vamos a ver cuáles son las posiciones de las diferentes bancadas y de los asambleístas en el Pleno, y seguramente eso también formará parte del informe final que será sometido a votación. Concluido el debate, las observaciones pasan a la comisión, que generará el documento definitivo para que sea votado. La Asamblea tramitará el juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Administración Legislativa calificó el proceso que pasará a la Comisión de Fiscalización para sustanciarlo. Francisco Garcés con el recuento del caso. El Consejo de Administración de la Legislatura inició el proceso de juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral que llevaron adelante las pasadas elecciones generales. Por unanimidad, el CAL pasó el caso a la Comisión de Fiscalización que deberá tramitarlo. Mario Ruiz y Joel Abad son los dos asambleístas de Pachacutic que iniciaron el juicio. La principal acusación es no haber permitido que se abrieran cerca de 30,000 urnas de la primera vuelta electoral, que según argumenta Pachacutic, hubieran permitido que su candidato Yacu Pérez pase a la segunda vuelta. Esto es porque los ecuatorianos y ecuatorianas necesitamos procesos electorales transparentes para que quien nos gobierne sea quien elige el soberano. Pero en el Consejo Nacional Electoral no les preocupa el proceso. José Cabrera recordó que el tema ya fue resuelto a favor del CNE por el Tribunal Contencioso Electoral, que en su momento echó abajo las pretensiones de Pachacutic. Seguimos la ley. Esa será nuestra defensa, que haber seguido lo que dice la Constitución, el Código de la Democracia. Ahí estaremos, es el derecho a la Asamblea y es nuestra obligación como funcionarios públicos comparecer. Sin embargo, los consejeros indican que los argumentos que se ventilen serán políticos y al final su suerte sería determinada por la correlación política en la Asamblea, que definirá si existen o no los votos para una posible censura. No deja de llamar la atención este juicio político porque de alguna manera deslegitimaría la última elección en la que fue electo un presidente de la República con quien esta organización política posteriormente ha llegado a acuerdo. Sin embargo, el proceso podría demorar en vista de que, de acuerdo a la ley, los juicios políticos en la Asamblea deberán evacuarse en orden de llegada y actualmente hay 4 procesos en trámite. 11 casas quedaron destruidas tras un deslizamiento de tierra en Imbabura. Según las autoridades, una falla geológica ocasionó el derrumbe que no dejó fallecidos ni heridos, felizmente. Nuestro corresponsal Cristian Tinajero recorrió la zona, es la zona de Pimampiro, y nos reporta que sí hubo cuantiosos daños materiales en cambio. Completamente devastada, así quedó la comunidad San José de Aloburo del cantón Pimampiro, tras un deslizamiento de tierra de gran magnitud. El hecho se registró la madrugada de este miércoles. Los habitantes relataron cómo perdieron sus casas. Parece un terremoto, pero no es un terremoto, es algo que de por sí fue así, 3 meses empezó una abertura por arriba, ¿no? Y ahí de a poco, no sé debido a qué, cuáles fueron los factores, la causa que está pasando esta situación.
Desde hace 3 meses habría una falla geológica en la zona, así lo explicó Jaime Jarrín, geólogo de la prefectura de Imbabura. Lo que ha sucedido actualmente es apenas un indicio de la magnitud del fenómeno. Es algo que esto ya se ha activado y va a continuar. Según el experto, la falla geológica produjo el desprendimiento y desplazamiento de la corteza terrestre en al menos 10 hectáreas. Tras el deslave de gran magnitud, la comunidad San José de Aloburo se ha convertido en una zona de desastre. Aquí nada quedó en pie. Los postes están en el piso, la carretera completamente destruida y al menos 11 casas prácticamente desaparecieron. Clara lo perdió todo. Su casa se destruyó en el deslave. Es un dolor que se podría decir que no se puede superar, ¿no? Porque es el trabajo de mi familia, de mis hermanos, y se acabó todo. Por su parte, Pamela Chamorro, jefe de bomberos de Pimampiro, indicó que todas las personas que vivían en el sector fueron evacuadas a tiempo. Se perdieron casas, vías, cultivos, enseres de las personas, pero en sí lo que es más importante, vidas humanas no las hemos perdido. Al momento la zona quedó aislada, pues existe peligro de nuevos desprendimientos. Y en otros asuntos, tras 4 meses el país registra nuevamente listas de espera en los hospitales a causa del COVID-19. Los epidemiólogos afirman que la rapidez de contagio pone otra vez en alerta al sistema sanitario. Carla Delgado nos cuenta que incluso en algunas provincias ya existen rebrotes del virus. Afuera de los hospitales que atienden COVID-19 en Quito, nuevamente se siente la angustia. Los familiares de María, una adulta mayor que murió con el virus, aguardaban para retirar su cuerpo. Aunque no hablaron frente a la cámara, explicaron que no habría sido inmunizada. Según el Ministerio de Salud de Ecuador, registra un incremento de casos tras el último feriado. Y luego de 4 meses con hospitales descongestionados, otra vez hay 13 pacientes esperando por una cama. Y la lista crece. Pero también el índice de transmisión se incrementó del 4% al 9%. Este indicador, según el epidemiólogo Luis Terán, podría poner nuevamente en peligro al país. Eso significa que la velocidad con la que están contagiándose las personas está cada vez más alto y nos pone en una situación comprometedora en términos de que pueda dispararse el número de casos. Y es que antes del feriado el número diario de nuevos casos era de 130. Ahora es el doble, 267 contagios cada día. Aunque las autoridades hablen de repuntes leves, los especialistas aseguran que hay que aplicar medidas para evitar que los contagios nuevamente se salgan de las manos, especialmente con la llegada de diciembre, el mes más festivo del año. El incremento de alcohol, de la ingesta de alcohol que nosotros lo sabemos que va a existir, no solamente va a crear casos de COVID, sino también va a aumentar casos de traumas, accidentes de tránsito que generalmente en el mes de diciembre han puesto en problemas al sistema sanitario. Desde el último feriado, 7.600 personas más contrajeron la enfermedad. Sucumbíos, Orellana, Pastaza e Imbabura tienen nuevos brotes del virus. En 2 bodegas de Riobamba, las autoridades encontraron miles de galletas y coladas caducadas desde el 2017. Los productos tenían logos del Ministerio de Educación y del programa Aliméntate Ecuador. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña con el reporte. Más de 1 millón de galletas y 400.000 coladas caducadas desde el 2017 fueron encontradas en 2 bodegas en un sector industrial de Riobamba, tras un operativo conjunto entre varias entidades. Cristian Tamayo, coordinador zonal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, detalló el hallazgo. Lotes determinados por sabores y también lotes de producción de fechas diferentes. Hablamos del año 2016, algunos otros se han elaborado el año 2017 y caducaron también el año 2017 este tipo de alimentos. Más de 1.400.000 kits alimenticios no fueron dispuestos directamente a la mesa. Los productos formaban parte del programa de alimentación escolar PAE del Ministerio de Educación. Eduardo Vistín, intendente de policía, señaló que cumplían una orden de desalojo cuando localizaron los víveres. El desarrajamiento y el lanzamiento de los productos que se encuentran aquí por el hecho de que este ciudadano
ciudadano no ha procedido a cancelar los haberes o los cánones arrendaticios al propietario. Entonces, al momento de ingresar, nos topamos con esta novedad. Las autoridades señalaron que eran 25.000 cajas con la comida en estado de descomposición, por lo que iniciarán un proceso de eliminación inmediata. Hay presencia de roedores, como ustedes lo verán, también animales que han muerto ahí, palomas y demás. No se guardó la asepsia durante muchos años y por lo tanto este tipo de productos tiene que regirse a un régimen para eliminación. La tarde de este miércoles, Andrés Chiriboga, viceministro de Educación, manifestó que la empresa proveedora no entregó los alimentos al Ministerio de Educación. Es decir que esta alimentación que data del mes de septiembre del año 2016 y que caducó en el mes de marzo de 2017 no fue adquirida por el Ministerio de Educación y no fue bajo la supervisión del Ministerio de Educación que se haya echado a perder la misma. La mercancía estaba marcada con logos del programa Aliméntate Ecuador y de Educación. Según los funcionarios, este perjuicio al Estado es de $2,5 millones. En Guayaquil encuentran el cuerpo de un bebé en descomposición. Fue depositado en un basurero. Merlin Ochoa nos informa que el menor habría muerto por deshidratación. Los padres aún no aparecen. Aquí, en un frío laboratorio de criminalística, permanece el cadáver del recién nacido por el cual nadie ha ido a preguntar. Las primeras investigaciones determinan que su cuerpo no tenía signos de violencia y que habría muerto por deshidratación. El neonato ha fallecido por un infarto agudo, lo que le produce una insuficiencia respiratoria y cardíaca. También conocemos que, de acuerdo a este informe, se encuentran signos de descomposición en el neonato. El recién nacido fallado por este reciclador de basura la madrugada del miércoles en el sector de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. Según las autoridades, tenía varios días de nacido, pero aún se desconoce si murió en este basurero o en otro sitio. Pensamos que era basura. En eso le quitamos el nudo y la vaciamos. Cuando eso, la sorpresa fue que un bebé recién nacido. Con la luz del día, los moradores dieron a conocer su indignación ante este hecho. Estaban consternados y por eso prendieron velas y elevaron plegarias por el alma del bebé. Estaba moradita la cara, estaba la tripita, con el ombligo y estaba la placenta pegada ahí todavía. Y me da mucho dolor, me da tristeza, pues porque es una criatura que no tiene culpa. Ahora la policía analiza los videos de las cámaras de seguridad que hay cerca de este sector para tratar de identificar a las personas que llegaron hasta aquí para dejar botado el pequeño cuerpo. ¿Qué unidades son las que están investigando? La DINASED, la Policía Judicial, también se ha dispuesto a la DINAPEN para que apoyen en esta labor investigativa. Los padres del bebé aún no aparecen. Según el ECU 911, en lo que va del año, la central ha reportado 230 alertas vinculadas con abandonos de niños a escala nacional. En Machala, la policía logró capturar a 3 sujetos. Entre ellos estaría el sospechoso de asesinar a un futbolista del equipo de segunda categoría Canteras del Jugones. La víctima fue acribillada a pocos metros de su vivienda. Diego Cuenca nos informa. El crimen ocurrió en la ciudadela Costa Azul, en el sur de Machala. Ahí 3 sujetos que iban a bordo de una moto asesinaron a un futbolista que estaba cerca de su vivienda. El ciudadano se vivieron unas pocas cuadras de aquí y le vienen siguiendo y es lo que le impacta 3 o 4 proyectiles de arma de fuego a la parte posterior de la humanidad. El fallecido fue identificado como Joe Rodríguez, de 20 años de edad. Y era jugador del equipo de segunda categoría, Canteras del Jugones, del Cantón Pasaje. La policía inició un operativo y capturó a 3 personas. Entre los sospechosos estaría el criminal que acabó con la vida del deportista. Por una disputa que hay especialmente en alta mar por la custodia de los bolicheros. El finado es hermano de un ciudadano que se dedica a esta custodia. Es conocido como alias La Moisa, que es un integrante de la organización delictiva de los Lobos. La víctima no tenía antecedentes penales, pero los hechos violentos también se registraron en Guayas. En el Cantón Daule, un hombre de 64 años fue baleado mientras montaba en su caballo. Toda la población recibirá una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir de enero. La ministra de Salud aseguró que el país cuenta con las dosis necesarias para este nuevo reto. Carla Delgado nos cuenta que también hay preocupación porque hay provincias en donde los porcentajes de inmunización aún son bajos.
El anuncio lo hizo la ministra de Salud durante un conversatorio con la prensa. Desde enero de 2022, toda la población accederá a una tercera dosis de la vacuna en contra del COVID-19. El método será el mismo establecido durante el Plan 900, es decir, se aplicará por rangos de edad. Lo haremos progresivamente a aquella población que ya recibió, que ya tiene 6 o 8 meses de haber recibido su segunda dosis. Para esta nueva etapa, Garzón aseguró contar con los biológicos necesarios. Tenemos más de 9 millones aquí en el país para cubrir más del 85% de la población. Y pues tenemos 3 millones de vacunas que llegarán entre enero y febrero del próximo año. Actualmente adultos mayores y personal médico reciben ya estas dosis de refuerzo. Los siguientes serán los trabajadores de sectores estratégicos. El personal que está más expuesto al virus, ¿no? Sectores estratégicos, policía, fuerzas armadas. Sin embargo, la ministra mostró su preocupación porque mientras provincias como Pichincha ya alcanzaron un 90% de vacunación, Morona Santiago solo llega al 54%, por lo que el ministerio busca otras estrategias de inmunización. A la par, esta cartera de Estado ha previsto la creación de un laboratorio nacional que ayude en la fabricación de vacunas, como una de las medidas para contener la pandemia. Aeropuertos abandonados. Es nuestra serie semanal. Un tema importante, los aeropuertos abandonados. Desde hace 11 años empezó a funcionar el aeropuerto de Santa Rosa, por ejemplo, en la provincia de El Oro. Sin embargo, en todo ese tiempo no ha logrado completar sus operaciones al 100%. En la actualidad solo existen 50 vuelos privados al día, cuando su capacidad es para 300. Las operaciones en la terminal aérea le cuestan al Estado $500,000 al año. Fabricio Lapos nos tiene el informe. Fue en 2010 cuando el gobierno de Rafael Correa construyó el Aeropuerto Internacional de Santa Rosa en El Oro, con una inversión de $50 millones. Pero han transcurrido 11 años y no logra estar operativo al 100%. Los pasillos lucen vacíos, las puertas de arribo solo se abren para el ingreso y salida del personal que labora en las diferentes áreas de la terminal aérea. Según datos de la Dirección de Aviación Civil, mantener operativo el aeropuerto le cuesta al Estado $500,000 al año, de los cuales solo se recupera 100,000. Además, se realizan 18.250 vuelos privados. Esto, pese a que esta base aérea tiene una capacidad para 109.500 vuelos anuales. Según datos de la Dirección de Aviación Civil, mantener operativo el aeropuerto le cuesta al Estado $500,000, de los cuales solo recupera 100,000. Al año se realizan 18.250 vuelos privados. Esto, pese a que esta base aérea tiene una capacidad para 109.500 vuelos anuales. Para evaluar las condiciones técnicas, personal de la Dirección de Aviación Civil recorrió las instalaciones y la pista de 2.5 kilómetros de longitud. Es que la disposición de la Dirección de Aviación Civil es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este aeropuerto vuelva a funcionar en las mejores condiciones posibles para todos ustedes. Desde hace 2 años se encuentran suspendidos los vuelos de pasajeros en el aeropuerto de Santa Rosa. Se prevé que para marzo del 2022 una aerolínea reactive sus operaciones en esta terminal aérea. Por eso, las autoridades de El Oro buscan también reactivar vuelos de carga y así impulsar el desarrollo económico de la provincia, que es la principal productora de camarón. El prefecto Clemente Bravo manifestó que esto sería un valor agregado, además que se crearía una zona de carga para estas actividades. Este es un aeropuerto que tiene las condiciones climáticas, geográficas, atmosféricas, de seguridad, uno de los aeropuertos más seguros del Ecuador. Este sector regional, junto a Loja y Zamora, con Puerto Cobre, Fruta del Norte, hacen de este sector clave para potencializar la economía. Jorge Ramón es camaronero y sostuvo que esta medida le ayudaría a reducir gastos al momento de transportar sus productos a Quito o Guayaquil. Nos bajaría el precio de costos y podríamos vender más barato, económico a las personas que consuman el producto. Por ahora, la Prefectura de El Oro ha presentado un proyecto a la Dirección de Aviación Civil para la reactivación de los vuelos comerciales, que además contaría con la participación de los 14 municipios y la empresa privada.
El gobierno dialoga con las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para encontrar soluciones a la difícil situación económica que atraviesa esa entidad. En la proforma presupuestaria para el próximo año está previsto que se entregue la mitad de los recursos que según el IES necesita para la atención de los afiliados en distintos rubros. Para analizar la situación del sistema de seguridad social y definir estrategias y acciones que reformen su estructura en beneficio de los afiliados, el presidente Guillermo Lasso se reunió con las autoridades del IES. Le vamos a presentar la situación tal cual y en base a la conversación que tengamos, abrir una mesa de diálogo para poder llegar a ciertas soluciones. Soluciones a situaciones como esta. El IES solicitó para el 2022 2.832 millones. El Ministerio de Finanzas presupuestó solo 1.583. Y para eso era precisamente la reunión, para encontrar soluciones. Para discutir de manera general la situación de la institución, los temas que se están avanzando para ir fortaleciendo al Seguro Social ecuatoriano. En el gobierno se analizan reformas para encontrar un camino que en el mediano plazo garantice la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Está previsto que estas reuniones entre las autoridades del IES y el gobierno se realicen de manera permanente. La Asamblea quiere que el expresidente Lenín Moreno retorne al país. Por ello declaró que concluyó el tiempo para el cual informó que permanecería en el extranjero. Según el proponente de la moción, Fausto Jarrín, de UNES, el exmandatario debe ser responsable en los procesos penales en su contra. Por eso pide que la Contraloría y la Fiscalía informen las acciones de control que realizan sobre su mandato. Además, la resolución será remitida a la OEA, pues cuestionan que haya sido designado como comisionado del secretario general para asuntos de discapacidad. Desde Miami, Moreno respondió en una carta que permanecerá ausente hasta terminar sus funciones en la OEA y que no existe norma jurídica que lo obligue a retornar. La Fiscalía se propone luchar contra la impunidad y generar procesos de prevención del femicidio en Ecuador. Las cifras alarman y ya son 172 las mujeres asesinadas en lo que va del año por razones de género. Francisco Garcés nos detalla el plan de la institución. La situación de la violencia contra las mujeres en Ecuador es alarmante y por eso la Fiscalía lanzó el protocolo para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas. La institución espera así hacer eficientes las investigaciones de estos casos, transparentar los subregistros de femicidios y generar procesos de prevención. Entonces, lo que tratamos es de estandarizar procedimientos para que las muertes de las mujeres no queden invisibilizadas, sino que tengan un tratamiento específico, especializado y sobre todo técnico. Las cifras alarman. Cada 44 horas una mujer es asesinada en Ecuador y ya suman 1.022 los femicidios registrados desde el 2014. Solo en lo que va del año son 172 las mujeres asesinadas, de las cuales 11 eran niñas. En el 46% de los casos del agresor tenía un vínculo sentimental con la víctima o era parte de su círculo de confianza. Estas cifras recogidas por organizaciones independientes distan de las que maneja el Estado, que en muchos casos investiga las muertes como consecuencia de otros delitos sin tipificarlas como femicidios. Por eso el nuevo protocolo implica también el reconocimiento del delito, ya que muchos procesos son indagados como asesinatos, homicidios o violación con muerte. El nuevo protocolo implica que estos casos y otros de suicidio tengan que ser investigados como femicidios. La investigación de muertes violentas desde las primeras horas en que ocurre la muerte, en que se conoce la noticia del delito, ahí empieza la reparación integral tal como manda la norma. Por ello, el nuevo protocolo que aplicará la Fiscalía implicará un tratamiento diferente de los casos para evitar la impunidad. Tenemos que empoderar a la ciudadanía para establecer un mecanismo de denuncia y sobre todo de confianza, que asistan a la Fiscalía porque las mujeres no van a estar más solas. En Latinoamérica y el Caribe están 14 de los 24 países con más femicidios en el mundo y por eso la importancia de luchar contra estos crímenes en nuestros países.
En el cantón La Libertad, península de Santa Elena, un joven de 24 años fue asesinado a tiros. La policía inició la investigación y descubrió que la víctima pertenecía a una pandilla. Diego Cuenca describe lo que ocurrió. En el cantón La Libertad velan los restos de Milton Jiménez, de 24 años, que fue asesinado a tiros cerca de su casa. El crimen ocurrió la noche de ese martes. La policía señala que la víctima tenía antecedentes penales por tenencia de armas y que habría pertenecido a una pandilla. El ciudadano fallecido pertenecía presumiblemente a la organización Latin Kings. Según familiares, el fallecido había recibido amenazas de muerte. Fue interceptado por dos muchachos con textura delgada, andaban de negro, y un taxi color amarillo. Los esperaba ya a los delincuentes o sicarios en este caso. Con este crimen ya son 41 muertes violentas en Santa Elena, la mayoría relacionadas a organizaciones criminales. Y había recibido amenazas de muerte por parte de un ciudadano alias Pichi, el mismo que pertenece a una pandilla contraria de nombre Vatos Locos. Los agentes recopilan videos de las cámaras de seguridad de los sectores por donde escaparon los asesinos. La policía frustró la fuga de un preso en Guayaquil. Estaba internado en un hospital tras la masacre registrada en la penitenciaría del Litoral. Según información policial, el hombre usó un mandil blanco similar al de un médico para evadir los controles y salir del establecimiento. En los exteriores de la casa de salud, los agentes lo interceptaron y lo detuvieron. Los uniformados también detuvieron al guía penitenciario que lo custodiaba para las investigaciones. 6 delincuentes robaron $12,000 y un lote de joyas a una mujer de la tercera edad. Ingresaron a su domicilio en la madrugada y amenazaron realizar descargas eléctricas para que les entregue el dinero y demás objetos de valor. Ocurrió la madrugada del martes después de las 3 de la mañana. 6 delincuentes ingresaron al domicilio de una mujer de la tercera edad, la amenazaron de muerte para que entregara el dinero que guardaba en su casa y otros objetos de valor. Ingresan a un domicilio utilizando una escalera. Ya habían tenido previo conocimiento de que esta señora se encontraba sola en el inmueble. Con un equipo eléctrico la amenazaban con realizarle descargas eléctricas. Esto para obligarla a revelar el lugar donde guardaba el dinero y las joyas. Al obtenerlos, la ataron y se retiraron del lugar. En efectivo habían sido $12,000 y un lote de joyas. El lote de joyas tendría que valorarse de acuerdo a la descripción detallada que haga la señora. Los delincuentes huyeron a bordo de un jeep y de una camioneta que ahora son buscados por la policía luego de haberlos identificado a través de los registros de las cámaras de vigilancia. La policía tiene la hipótesis de que alguien cercano a la víctima filtró la información de que guardaba dinero en efectivo en su hogar. Con el fin de impulsar el proceso de paz al interior de las cárceles del país, los presos del Centro de Privación de Libertad de El Inca en Quito entregaron armas cortopunzantes que mantenían escondidas en el interior de sus propias celdas. Este acto fue voluntario para ser parte de una iniciativa emprendida por el gobierno. Las autoridades carcelarias esperan que más presos repliquen esta acción para evitar más masacres como la ocurrida el pasado 13 de noviembre en Guayaquil, en que tuvo más de 63 asesinados. Muy bien, aquí concluimos, amigos. Gracias, buenas noches.